9:10 de la noche. Bienvenidos amigos a esta edición especial de Milenio 3. Estaba aquí al lado con Carmen Porter, que me estaba llenando la mesa de, no iba a decir de legajos, pero no llega a tanto, de documentos, porque sí, la familia de Milenio se concentra en un día tan especial, tan movido como el de hoy, pero no para hablar del monotema que hemos tenido, por lógica, el asunto informativo de primera magnitud de la boda real. Vamos a hablar también de monarquías, cómo no, pero quizá con una óptica, como habéis escuchado ahora a nuestro compañero Carlos Barroso, bien distinta. Una página de la historia que pocas veces se lee. Entre bambalinas, la tramoya de lo oficial, quizás. Vamos a hablar de personajes, de reyes, de monarcas que sintieron una fascinación muy especial por el ocultismo, por la alquimia, por la búsqueda de propiedades sobrenaturales en algunos objetos, una afición desmedida por libros o prohibidos o casi malditos. Incluso monarcas, hoy lo vais a aprender, vamos a aprender todos juntos, que fueron exorcizados, ¿sí? Reyes de España que eran sometidos a brutales exorcismos. Seguro que os acordáis de una figura con la que hoy remataremos este programa especial, Carlos II, el hechizado. Y estamos todos, Carlos Barroso, por supuesto, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, ¿no, Iker? Bueno, claro. Estamos acostumbrados a decir siempre buenas madrugadas, si es que pero a estas horas ya son buenas tardes, buenas noches. Pues claro, bueno, ahora sí. Estamos en una franja extraña, y más en un día como hoy, ¿no? La verdad es que sí, todavía sigue estando medio de día, o sea que buenas tardes para todos los oyentes de Milenio 3. Las 9:11 exactamente, ahora mismo van a ser las 9:12. Y como decía antes, 18,7 grados en la Gran Vía. La falta de costumbre, ya sabéis, ayer mismo estábamos hablando de extraños sucesos en las carreteras y hay un tema más histórico, pero no por ello menos interesante y menos enigmático, que ¿verdad, va, Carmen? Al contrario. Además, cada vez que te metes en la historia y sobre todo de estos monarcas que vamos a ver durante el progreso del programa, veremos las curiosidades que hay en torno a ellos, en torno a las monarquías, a lo que hacían, a los legajos que consultaban. Hablabas tú antes de papeles que tenía por encima de la mesa. Pues sí, ellos consultaban legajos, los traducían y sobre todo me ha sorprendido la afición que tenían a la alquimia, al esoterismo y a todo lo que es el ocultismo en general. La alquimia que era una arte que ellos practicaban, o al menos si no practicaban, pagaban a algunos viejos maestros alquimistas para que incluso se concentraran en lugares como el Escorial. Yo, como digo, vamos a aprender, yo el primero, muchas cosas. Un viaje hacia el otro lado del mundo de las monarquías, la conexión. Por cierto que además tenemos hoy una invitada de excepción. Van a pasar muchos por este programa, muchos historiadores, investigadores, expertos en contar y describir la historia, pero sobre todo me gustaría centrarme en una persona que acaba de escribir un libro que de verdad os recomendamos, El archivo del misterio, de Editorial Edad, la autora Mar Bueno, Magos y Reyes, el ocultismo, menudo subtítulo, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías. Y desde luego que este programa no tiene ningún tipo de anhelo de ser herético, ni mucho menos. Vamos a contar cosas rotundas, con datos, con cifras, con elementos, con nombres y con apellidos. Cosas que son parte de esta historia, de este país tan peculiar y de estos monarcas no menos peculiares. Marri Bueno es doctora en farmacia, ha hecho muchas obras. Vamos a recordar esta noche algunas de ellas, esta tarde-noche algunas de ellas, pero íbamos a centrarnos especialmente en Magos y Reyes, porque además, Carmen, en esas líneas que ya están abiertas, sorteamos 3 ejemplares de este Magos y Reyes de edad. Eso es, Iker, líneas abiertas ya en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. También seguimos atendiendo a los mensajes que nos hablan de la alerta OVNI del 25 de junio, que estamos recogiendo todos sus números, dónde van a estar, qué grupos se van a formar. Informaremos también nosotros, por nuestra parte, pues de los grupos que se van a concentrar en las distintas provincias y cuál de nuestros colaboradores estará con ellos por si quieren unirse pues a esa noche mágica. Bueno, porque además hoy estamos de 9 a 11, por lo tanto la última media hora de hoy entraremos de nuevo en esa fase de la alerta. El 25J es la gran fecha, más de 1.500 grupos de personas que van a estar observando el cielo en los 5 continentes. Vamos a mandar hasta un mensaje al espacio. Va a haber muchísima gente con una gran pantalla humana de detección y el fenómeno OVNI va a ser lo de menos. Lo importante va a ser la mágica noche de comunicación. La radio es capaz de hacernos mirar en un mismo sentido. 25J y S7640, tanto para el libro de Marri Bueno, Magos y Reyes, como para que nos digáis dónde vais a estar esa noche que tenéis que estar unidos con nosotros, con la magia de la radio, con a Marri Bueno. Yo, en este mismo libro,
la identificaba con un personaje casi de aventuras, porque nos lo imaginamos siempre, no lo imaginamos, es que es verdad, entre esos legajos que decía Carmen, sacando, indagando, escrutando con la lupa de la historia algunos hechos que no son muy bien conocidos y que son apasionantes. Mar Ribueno, bienvenida a este programa Milenio 3, a esta casa en el Estudio 1. Muchas gracias, Iker. Oye, Mar, yo no sé si no creo que sea herético hablar de magos y reyes, porque lo cierto es que lo sobrenatural siempre ha estado muy presente. ¿Desde cuándo? ¿Podríamos hacer un cálculo más o menos desde cuáles son los primeros monarcas que sienten un interés desmedido quizá por estas malas artes, consideradas malas artes? Tenemos que decir que no es herético desde el punto de vista de que todo lo que se dice en este libro está demostrado documentalmente. O sea, no hay nada de invención ni nada de imaginación por mi parte. Es todo demostrado documentalmente. Podríamos remontarnos a los orígenes de la historia. Siempre digo lo mismo, la magia acompaña al hombre desde los orígenes mismos de la historia. En el caso concreto, si nos ceñimos a nuestro país, si nos ceñimos a la península ibérica, porque en aquel momento no era España tal y como hoy en día la conocemos, yo decidí empezar el libro con Alfonso X el Sabio. Quizás porque tiene una importancia básica. Él es el que promueve toda una serie de traducciones en la Escuela de Traductores de Toledo, que no crea él, pero que la desarrolla en la profundidad con la que la conocemos. Un lugar emblemático, ¿no, Mar? Esa escuela. Sí, una escuela en la que se va a traducir todo el saber, toda la ciencia que nos traen los árabes, ¿no? España es el reducto de la ciencia árabe, donde llega toda la ciencia. Debemos pensar que no viene solamente del pueblo árabe, sino que es una transmisión desde el más lejano oriente. Entonces tenemos que pensar la evolución que sufre toda esa transmisión desde China, India, Persia, avanzando por toda la costa norte de África y llegando hasta España. Y por cierto, estas músicas que nos pone José Antonio Hernández, que hoy está auténticamente regio en la nave del misterio, vamos a viajar hasta la escuela, o a lo que quedó de ella, de Traductores de Toledo, con Luis Bausa, también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y vamos a conocer esos puntos de los que nos habla Mar Rey. Mar, comentabas Alfonso X, en tu libro hay una parte casi sobrecogedora para quien no conozca esas escenas de la historia. Yo lo he pasado un poco mal leyendo esa parte. Fue un hombre que se enfrentó a una cosa que hoy nos parece una barbaridad, pero que ocurría en España: asesinatos rituales y muchas veces de niños. Sí, es todo el tema de los asesinatos rituales que los cristianos atribuían a los judíos. No hay casos. De hecho, Alfonso X legisla. Es uno de los primeros grandes legisladores de nuestra historia, y hace una legislación relativa a los judíos, ¿no?, que teóricamente asesinaban niños. ¿Se creía eso, que eran los judíos? Se creía, sí, claro, lógicamente, ¿no?, por parte de los cristianos, ¿no?, pues como una intención de rememorar todo lo que había ocurrido en la pasión de Cristo. No sé hasta qué punto pueden ser certificados esos asesinatos rituales, pero la cuestión es que se legisló, y si se legisló fue por algo. Y de hecho fue uno de esos asesinatos, ¿no?, acaecidos a finales del siglo XV, los que provocan, según los expertos en Inquisición, el nacimiento del Santo Tribunal de la Inquisición española, que tanta importancia va a tener a lo largo de los siglos siguientes. Importancia clave, y por cierto, Mar, que desde ya te invitamos a un programa solo sobre la Santa Inquisición, que es un tema que piden muchísimo los oyentes. Por cierto, aquí como somos los primeros nosotros que aprendemos constantemente, Alfonso X el Sabio, ¿quién era, Carmen? Alfonso X el Sabio nació en 1221, fue rey de Castilla y de León, era hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia. Era un apasionado de la astrología, de la adivinación, de la magia y de cualquier aspecto del saber en general. Su nombre figura al frente de un elevado número de libros que componen una extensa colección dedicada a las ciencias ocultas, a la alquimia, a la astronomía, a la astrología y sobre todo a la magia. Muchos de estos estaban escritos en lenguas inaccesibles para la época, y de no ser porque se encargó de buscar eruditos en diversos idiomas capaces de traducir estos textos en latín, pues si no fuera gracias a él no hubieran llegado hasta nuestra época. Pues nos imaginamos un poco a esos hombres. ¿Se pagaban grandes cantidades, Mar? ¿O había una especie de negocio de traductores, de expertos en el esoterismo que se dedicaban a pasar a nuestras lenguas esos libros antiguos? Debemos decir primero una cosa: el esoterismo, tal y como lo entendemos hoy en día, no tiene nada que ver con las ciencias que se practicaban en aquel momento. ¿Qué diferencia puede haber? El esoterismo, ¿no?, las ciencias como la magia, la alquimia, la astrología, son ciencias consideradas esotéricas a partir del triunfo de la razón.
O sea del que antes siglo eran XVIII. partes más del saber. Eran unas partes más del saber, exactamente. La alquimia, de hecho, durante la Edad Media se estuvo planeando introducir en los estudios universitarios del momento, con lo cual son una forma de interrelacionar al hombre con el cosmos, ¿no? Lo que aparece en muchas representaciones posteriormente en la Edad Moderna, el macrocosmos y el microcosmos. El microcosmos el hombre, el macrocosmos el universo que le rodea, las influencias. Todas estas ciencias vienen a estudiar esa interrelación. No tiene nada que ver con el esoterismo, con los echadores de cartas, con las cartas astrales que se puedan ver hoy en día. Todas esas prácticas actuales se heredan de las de entonces, pero entonces eran consideradas ciencias. Qué curioso, ¿eh? Yo creo que hoy es programa de lápiz y papel, ¿eh? Ayer era un programa de miedo, Carmen, hoy es programa de lápiz y papel porque creo que vamos a saber muchísimas cosas. Esoterismo, siempre con ese tono un poco peyorativo, ¿no? Y sin embargo, hace unos cuantos siglos, en las más altas cunas del saber, eran eso, ciencia. Pues si te parece, Mar, Carmen y de todo el equipo, vamos a viajar a la historia. Ella hablaba de un asesinato ritual muy concreto que ocurría en Toledo, al parecer ocurría en Toledo. Se le llamó Santo Niño de la Guardia. Sí. Y nuestro compañero Rafael Herrero Migorance, esa voz antigua de este programa, quería hablar de lo que se publicaba en algunos edictos en torno a estos terribles hechos. Había auténtico miedo social. Se hablaba de bandas. Recordad que hace poco hablábamos en nuestro horario del viernes a la 1:30 de sociedades secretas españolas, pues casi, pero en la antigüedad, de bandas que raptaban niños y algunas recreaban la pasión en vivo con esos niños. Hubo auténtico miedo. Escuchad a nuestro compañero Rafael Herrero y poneos un poco sobre todo en situación. En aquellos finales del siglo XV, momento de convulsión máxima, y hacia 1489 se hacían cosas como esta. Oyemos decir que en algunos lugares los judíos ficieron en el día del Viernes Santo, remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en manera de escarnio, furtando los niños e poniéndolos en la cruz, o faciendo imágenes de cera, e crucificándolas cuando los niños no pueden haber. Mandamos que si en algún lugar de nuestro señorío tal cosa se afecha, que todos aquellos que practicasen aquel fecho sean presos y recabados ante el rey, quien debe los matar muy habilitadamente cuantos quieran que sean. Pues ya nos están llegando muchas preguntas a 7640, palabra clave, milenio, y lo que queráis. Ya sabéis, podéis preguntar sobre el tema que tratamos hoy, el misterio en las monarquías, y también decirnos dónde vais a estar ese día 25 de junio. Desde Ponferrada, José Antonio nos dice, ¿cuál fue el último rey que se dedicó a la alquimia? Bueno, eso hay que esperar un poquito, ¿no? Es que se adelantan, ¿no? Los oyentes se adelantan. Claro. También Lucas nos pregunta que qué ha pasado con todas esas reliquias que fue recopilando Felipe II en el Escorial. Uno de los hechos más famosos, ¿no? Las reliquias que guardaba Felipe II. Pues hay que ir esperando, porque vamos a ir viajando en la historia. Marrey, autora de Magos y Reyes, como de otros muchos libros, por ejemplo, Alquimia, uno de tus libros, que además es esencial para comprender esa ciencia que desde luego tantos desvelos provocó en la antigüedad. Pero con estos niños, con este caso del niño de la Guardia, al final parece que pudo ser una ficción. ¿Realmente los judíos crucificaban niños o era una excusa para expulsar a esos judíos? ¿Qué llegó a pasar en aquellos momentos en Toledo? Aún se guarda una pintura, parece ser, en la entrada de la Catedral de Toledo, sí, donde se cuenta ese martirio del niño Cristobalito, ¿no? El niño de la Guardia. Sí, pero en realidad nunca se encontró el cadáver del niño. ¿Jamás se encontró? Jamás se encontró el cadáver y no se tenía constancia real, ¿no? No había ningún documento que lo acreditase. Ni ninguna prueba documental, ni ninguna prueba física, con lo cual todo parece ser que tiene más bien algo que ver con una trama política, podríamos decir, como otras tantas que se van a observar a lo largo de la historia y que utilizan este tipo de... Bueno, pues utilizan el esoterismo. Es una palabra que no me gusta demasiado utilizar porque se utiliza siempre peyorativamente. Utilizan todo este tipo de prácticas que lindan con la heterodoxia o entran de lleno en ella. Y se utilizan, pues eso, para intentar encausar a las personas, librarse de ellas. El caso de las brujas que veremos posteriormente es evidente. Y bueno, pues sirvió como base fundamental para crear el Tribunal de la Inquisición. Una de las muchas razones, ¿no? Y una de las razones que se esgrimió para expulsar a los judíos de España. ¿Fue un hecho clave este asunto nunca bien revelado, enigmático del niño de la Guardia, para en el año 1492 empezar a
ocurrir muchísimas cosas y acabar intentando expulsar a los judíos de Así España. así lo acreditan los expertos en la materia. Le hemos preguntado a otro auténtico científico de la historia, como es Mar Rey. En este caso es Luis Rodríguez Bausa, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos intenta meter en materia de esa historia que, si vemos en el libro de Mar los grabados, nos quedaremos absolutamente asombrados. Son varios hombres, claro, dibujados y caracterizados con unas facciones pues realmente terroríficas y abriendo prácticamente en canal a ese niño, brazos en cruz, en las afueras de Toledo. Escuchamos a Luis Rodríguez Bausa. Yo creo que en esta historia, como en tantas otras, corre un poco a caballo de las dos cosas, de la historia propiamente dicha y de la fantasía o de la leyenda. Fundamentalmente porque el original de ese proceso no se conoce, porque está perdido. Todo este proceso y posterior canonización del niño de la Guardia surgió casi de una forma legendaria, pero a raíz de un proceso de la Inquisición que nadie vio. Existe una especie de copia manuscrita de algo que se escribió en el año 1887, pero el proceso del que vamos a hablar en los minutos siguientes tuvo lugar a finales del siglo XV y comienzos del XVI, con lo cual pasaron ya demasiadas centurias como para dar veracidad y marchamo de autenticidad a aquel proceso. Mar, ¿por qué se hacía esa especie de recreación? ¿Era simplemente un escarnio, como leían aquellos edictos en la voz de Rafael Herrero, o había un auténtico componente ritual? ¿Se utilizaban esos corazones, si es que se extraían de verdad, si se ocurre de verdad, para algún motivo posterior? ¿Había una ciencia brujeril en aquella gente o no? Teóricamente, no, las brujas, los hechiceros, los magos, toda esta gente no utilizaba, además aparece descrito en todas las recetas, utilizaba sangre de niños, corazón de niños. Una de las acusaciones que se hace a las brujas es esa, que cogen niños pequeños y los asesinan en los aquelarres. O sea, ¿por qué niños pequeños?, se preguntará la gente. Porque son niños inocentes, es el asesinato de inocentes, ¿no? Es lo que siempre se busca. Quizás haya que rememorar y buscarlo dentro de la simbología cristiana, pues en la caza de inocentes, en la persecución de inocentes, matanza de inocentes de Herodes. Si nos remontamos, los expertos en la materia lo remontan a otro tipo de ideas, ¿no?, que van mucho más atrás de la tradición judeocristiana, ¿no? Esa es la vinculación fundamental. Lo cierto es que haya proceso o no haya dudas de que fuera una maniobra política de gran envergadura para acusar de magia ritual a estos grupos judaicos. Los culpables fueron quemados, y vaya que se fueron quemados. Sí. Escuchamos a Luis Rodríguez Bausa. Pues al entrar en una iglesia, pues para cumplir con la misa dominical, el libro donde llevaba oculto la hostia consagrada empezó a iluminarse, eso le delató, es prendido y después de llevarlo ante la Inquisición y bajo la tortura confiesa. Y cuando confiesa da los nombres y apellidos de 8 compañeros más. Así que el proceso finalmente acabó, salían en la plaza del Mercado Grande de Ávila, eran quemados, algunos vivos y otros después de aplicarles garrote vil, un total de 9 judíos acusados de judaizar y de este infanticidio. Hablamos de una época muy concreta. Para aquel momento, Mar, ¿qué libros básicos o importantes o que pudieran guiar a la gente en las malas artes, vamos a llamarlas así entre comillas, para entendernos, había publicados o traducidos? ¿O cuáles eran del interés de algunos monarcas ya en aquella época? Hablamos de final del siglo XV. En magia, concretamente. En magia lo que se empiezan a traducir son los libros de invocaciones, lo que empiezan a publicarse. No es una publicación muy directa, más bien viene a ser notas, cuadernillos manuscritos que circulan de mano en mano. O libros, ¿no? Es una caracterización muy típica. Libros impresos en octava. En octava es pues la mitad de una cuartilla para que pudieran ser guardados en bolsillo. No hemos inventado los libros de bolsillo. Los libros de bolsillo ya vienen de mucho atrás. Pues porque eran libros muy peligrosos, que si te pillaban con ese libro ibas a la hoguera de cabeza. ¿Había diferentes penas para esos libros de magia y ocultismo? Las penas son siempre las mismas. Son libros prohibidos, van a aparecer en los primeros índices inquisitoriales que empiezan a aparecer a mitad del siglo XVI en España, un poco antes en Europa. Nosotros no hemos creado la censura de libros, aunque también la leyenda negra nos la achaque. Esto ya viene de otros lugares, ¿no? Las penas son siempre las mismas. Libros prohibidos inquisitorialmente. Posteriormente, si te pillan con un libro de esos, las penas pueden ser dependiendo del libro, del uso que hicieses de ese libro y de las acusaciones que obtuviesen de ti. En este sentido, hay una frase que me encanta y que se me ha ocurrido, la he recordado según estabas hablando de este tema. Me encanta, pero no porque me guste en sí mismo, sino porque es muy explícita. La tortura creó la brujería.
Hay una cosa en tu libro, vamos avanzando en la historia, hablas incluso de tratados de ahogamiento en la época de Juan III, ¿puede ser? Sí. Es un... Tratados de ahogamiento. De ahogamiento. Quizá ahora mismo nadie sepa de lo que estamos hablando, muy sí. pocos. Ahojar, según describen los diccionarios de la época, quiere decir con la visión, la influencia que tenían las mujeres, malas mujeres siempre. En estas historias las mujeres nos llevamos siempre la peor parte, porque siempre son mujeres las que hacen malas artes y malas prácticas, ¿no? Claro, las mujeres son el símbolo del demonio, eso está claro en toda la historia, y sobre todo en la historia cristiana. Estas mujeres, a través de sus ojos, podían inficcionar, se decía, o sea, meter... Inficcionar. Sí, malas sustancias, ¿no? Provocar enfermedades. Ese es el origen de muchas de los que se siguen manteniendo hoy en día, ¿no? Los niños a los que se les cuelga amuletos del cuello, ¿no? Porque normalmente es siempre hacia niños, por ese poder que tenían sobre esos niños inocentes, ¿no? Que no podían defenderse. Entonces, los tratados de ahogamiento son muy característicos del momento, y es una creencia que no tiene nada de herética, porque es una creencia común entre filósofos y médicos del momento. Y Mar, por ejemplo, hay en el monarca Juan III, que ¿quién era, por cierto, Carmen? Juan III fue rey de Castilla desde 1406, que nació, hasta 1454. Era hijo de Enrique III y de Catalina de Lancaster. Al morir su padre, su tío Fernando de Antequera actuó como regente hasta 1419, que es él cuando empieza a reinar. Este hombre, del que quizá tengamos mucha menos información a nivel, desde luego, de reliquias y magia, como iremos con Carlos V o Felipe II, este hombre, ¿qué tuvo que ver con esa persecución en torno a los ahojadores o a ese tipo de brujerías? Él directamente no, los eruditos que le rodeaban en la corte. Siempre el rey estaba rodeado, Mar, para que nos hagamos una idea, de una serie de sabios, de consejeros en estos temas. Sí, claro, siempre. Es un rey absoluto, debemos pensar en un rey absoluto que tiene poder sobre vidas, personas y territorios, pero siempre está rodeado de una corte, ¿no? No es una corte como la que hoy en día entendamos. En España, desde la restauración de la monarquía, no hay corte, ¿no? Pero en aquel momento sí, a lo largo de toda la historia, y ha influido muy poderosamente, ¿no? Las personas que rodeaban al monarca. Dentro de esa corte y dentro de los personajes que escriben textos de ahogamiento, nos encontramos con obispos. Hemos de pensar que es una época en la que los ilustrados, las personas que tienen conocimientos, las personas doctas, son siempre personas vinculadas con la Iglesia. No, el alcance de la ciencia no iba más allá, no había muchas personas que pudiesen dedicarse a la ciencia como hoy en día, ¿no? Era un arte reservado a eruditos, normalmente, a personas de alto standing social y sobre todo a monjes. En este caso empiezan a escribirse una serie de tratados, y fuera de este vínculo, de esta relación con monjes, encontramos a un personaje fascinante que todo el mundo conoce, estoy convencida, aunque solamente sea por el nombre, que es Enrique de Villena, el falso marqués de Villena. Nunca fue marqués, ¿no? Es un bastardo real, con una formación extraordinaria, con una biblioteca fastuosa. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Sí. Vamos a dejar un poquito la incógnita. El mago Villena, o Enrique Villena, un personaje al que dedicas gran parte, o una parte importante también del libro, figura clave para entender este mundo de la monarquía y el ocultismo, y en el que nos vamos a sumar. Fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Katia Rocha, ¿tú sabes quién es Enrique de Villena o no? Pues sí que lo sé. Lo que pasa es que es impresionante porque en el colegio estas cosas nos enseñan, preparando antes la Lo información de comenta Alfonso alguna gente, X el Sabio, claro. Yo recuerdo que me enseñaron que tenía una biblioteca estupenda y que creó la Escuela de Traductores de Toledo, y gracias a Carmen Porter y al libro Magos y Reyes, que hoy sorteamos de la editorial de la Edad, dentro de la colección del Misterio, pues mandando un mensaje al 7640, los siguientes se lo pueden llevar y enterarse como me estoy enterando yo. Bueno, vamos a ver, más rey, bueno, Magos y Reyes. Hay que cambiar los programas de los colegios, yo creo. Bueno, a ver, no... Bueno, vamos a lo importante. Hay un oyente más que te pregunta que por qué no le has llamado a los Reyes Magos en lugar de Magos y Reyes. Bueno, quizá demasiado evidente, ¿no? Bueno, otro oyente nos dice que le gustó mucho además tu libro de alquimia, que era muy bibliográfico, pero que le gustaría practicarlo y que le gustaría que escribieras una segunda parte. Emma Un momento, Katia, aunque sea muy brevemente, Mar. Alquimia, que es para otro programa desde luego, pero ¿aún hay gente que practica hoy eso de la alquimia? Sí. ¿Todavía hoy? Sí. Bueno, pues lo contaremos desde luego. Sí. Un oyente que nos dice que se llama Emma y que cree que todos los seres humanos tienen las mismas inquietudes y miedos, sean monarcas, intelectuales o de otra condición. Buena lección el tema de hoy. Eugenio de Valdemoro nos dice que hay constancia cierta de que Alfonso VI de León y Castilla junto con el Cid abrieron el Arca de Santa de Oviedo. Pues en ese tema
A mí me pilla también, nos ha pillado. Sí, pues bueno, a ver si nos puede mandar pero más que es lo bueno información. de los oyentes, que siempre dan argumentos para seguir indagando y abrir nuevas pistas. Andoni de Valencia nos pregunta que si fueron los Borgia tan oscuros como se cree. Hombre, hoy vamos a hablar sobre todo del tema español, ¿no? Pero desde luego, Mar, habría mucho que hablar de este mismo asunto trasplantado a otros países europeos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he intentado recoger algunos en el libro, pero no todos, lógicamente. Es imposible, habría que hacer una biblioteca. Sí, habría que hacer más libros. Marcos nos pregunta que por favor contar ya cuál fue el último rey que se dedicó a la alquimia. Tengo una cena y no sé si voy a poder quedarme hasta el final del programa. Mar, vamos a ver si... Hay que quedarse hasta el final de Milenio siempre, pero cuéntanos, Mar, ¿el último rey que quizá tuvo pasión por la alquimia, cuál sería? Pasión. El último rey que sabemos que le aplicaron remedios alquímicos, que yo tenga constancia, fue Carlos II. El hechizado. El hechizado. Al que dedicaremos, por supuesto, unos cuantos minutos importantes. Además, de una figura que siempre da una cosa. Para que sepáis, vamos incluso a recordar, ¿te acuerdas, Carmen, lo que nos contaba aquí Paul Nashi? Sí, que me acuerdo de una historia además alucinante. Que tiene que ver con Carlos II, ¿no? Y que pasó muy cerquita de aquí. En el castillo de San Martín de Valdeiglesias, con un hombre obsesionado, no por la alquimia, sino por la figura de Carlos II. Mar, tú dedicaste un libro solo a este personaje. Sí, mi primer libro. Que era El hechizado, El hechizado, ¿no? así titulado, sí. Bueno, pues preparaos porque va a haber muchas cosas. 7640, Katia. Los 3 libros, Magos y Reyes, escritos por Mar Rey y editados por la colección de DAF. Pues antes de viajar al mundo de Carlos V o de Felipe II, hacer un repaso, desde luego, como decía Katia, bastante distinto del que se da en el colegio, vamos a quedarnos en ese personaje que comentaba nuestra hoy invitada, el mago Villena. ¿Por qué lo consideras clave? ¿Por qué es una persona emblemática en todo esto? Pues fundamentalmente porque hizo una compilación de textos fastuosa que lamentablemente muchos de ellos se perdieron. Porque, tras su fallecimiento el rey ordenó que fueran quemados públicamente en una plaza de Madrid. Hasta tal punto la biblioteca era fascinante en temas de magia, de alquimia, de astrología, que el obispo encargado, Fray Lope de Barrientos, encargado por el propio monarca de quemarlos, se quedó con algunos. No lo pudo remediar. ¿Se sabe con cuáles o no? Parece que pistas? Puede haber pistas, sobre todo libros de astrología, porque posteriormente Fray Lope de Barrientos publica un tratado de la adivinanza, se llama, que es un texto de adivinación a través de la astrología. Dicen los expertos que probablemente solamente pudo obtener ese tipo de información a través de los libros que se quedó, de los manuscritos, porque en esa época eran fundamentalmente manuscritos que se quedó de la biblioteca de Enrique de Villena. Qué maravilla, Carmen, esas bibliotecas, ¿te imaginas, no? Pues sí, me las puedo Vamos a imaginar. visitar luego la del Escorial. Además, visitando la del Escorial ya la gente se puede hacer una idea. Con los libros al revés. Exactamente, con los libros al revés para que no se viera pues que los tomos, muchos de ellos eran dedicados a lo que Mar está contando, a la alquimia, a la magia y a cualquier tipo de ocultismo, aunque esté mal llamarlo así. Oye, ¿había bestsellers, digamos, en la época o libros que tenían en estos temas... digámoslo así, un mayor número de lectores, quizá no en ejemplares, por supuesto, obras únicas, pero que motivaban una mayor pasión por parte de los que podían consultarlos, libros más célebres que otros? Sí, mira, precisamente ayer lo estábamos comentando, estamos dando un curso de los orígenes, la introducción a los orígenes de la química en el CSIC, y comentábamos precisamente este tema. Los grandes bestsellers del momento son los llamados libros de secretos. Libros de secretos, qué bonito. Libros de secretos donde se recopilan secretos de la naturaleza, ¿no? Desde recetas alquímicas hasta todo tipo de prácticas pues para obtener piedras preciosas, para obtener oro, prácticas vinculadas normalmente con la alquimia, pero también otro tipo muy amplio de prácticas, ¿no? Y de cuál es el mejor momento para cortarse el pelo. Estas cosas que nos cuentan nuestras abuelas, ¿no? Y que tú dices... Tienen una tradición y un origen, ¿no? Claro que tiene una tradición y un origen. Se ha calculado que aproximadamente los libros de secretos, el más famoso, por ejemplo, el libro de secretos de Alejandro Piamontes, Alesso Piamontes, italiano, tuvo del orden de 96 ediciones. 96 ediciones. 96 ediciones. No ya lo pilláramos ahora, ¿eh, Mar? Ya te digo, ojalá. No sé cuántas personas pueden presumir de 96 ediciones. Pocas. Muy pocas personas. Sí, esas son las ediciones. Pues seguimos charlando y en este programa os lo digo, de lápiz y papel. Ya sabéis que Milenio 3 un día es miedo, otro día es asombro y otro día es aprendizaje. Marri, bueno, por cierto, lo hemos dicho antes, pero doctora en farmacia por la Universidad Complutense. Muchos libros, comentaba antes ella El hechizado, su primer libro, Los amantes del arte sagrado, que tenía que ver con la alquimia. Sí. Un libro también muy recomendable. Plantas mágicas, esas plantas que curan y matan, otro tema apasionante. O alquimia.
Magos y Reyes va deslizándose por la historia, como dice ella, haría falta una biblioteca, de algunos de los monarcas, tanto que hemos hablado hoy y en estos días de monarquía, y vamos a ver la otra cara. Hay algunos que serían, como decía antes Carmen, un monarca estrella por el que todo el mundo pregunta o siente fascinación o siente más cercanía por el hecho de estar el Escorial muy cerca, es Felipe II, ¿no? Las preguntas sobre Felipe II son constantes. Sí, son constantes, sobre todo porque yo creo que dentro de estos temas es el rey más conocido, sobre todo por sus reliquias, por esa compilación de reliquias que hizo, que decían que llegaba a 7.000, y todo lo que puso en el Escorial referente a estas, incluso cuando murió, que hizo que toda su habitación, incluso las cortinas, en ellas se pusieran todas las reliquias que tenía, y los pináculos. Que a veces eran cosas humanas, a veces eran trozos de eran cuerpos. Huesos, eran claro. Huesos o trozos de cuerpo, hostias que se mantenían incorruptas, hostias sangrantes. Tenía todo tipo de reliquias que había ido pues recopilando, además con una cierta obsesión a lo largo de toda su historia. Y gastando fortunas, me imagino. Y gastando, pues, como bien dices, auténticas fortunas en encontrar las más extrañas. Incluso tiene una que es muy difícil de ver. Junto a su cama tenía una réplica de la sábana santa en pequeñita. Si la gente se fija, porque no se deja entrar a lo que era el dormitorio de Felipe II, pero junto a su cama sí que hay una reliquia como de unos 60 centímetros, muy pequeñita, que imita perfectamente a la sábana santa. Vamos a preguntarle a un maestro que quiere unirse hoy a nuestra nave del misterio, que viaja hacia la historia en el tiempo esta vez, que es Juan García Atienza. Él hizo un libro también, El lado oculto de Felipe II. La eterna pregunta, que luego vamos a intentar desarrollar. ¿Es cierto, es mito, es real esa relación de Felipe II, esa obsesión concreta con lo extraño? Yo creo que más que afición era una querencia que tenía Felipe II, como tenía en el fondo cualquier ciudadano de la España de su época, y muchas veces retenida precisamente por la enorme influencia que tenía la Inquisición sobre toda la ciudadanía, sobre todos los españoles de aquella época. De todos modos, sí que se sabe que Felipe II tenía una querencia hacia el ocultismo, pero una querencia puramente cristiana. Juan García Atienza, otro de los que nos ha enseñado el otro lado de la historia, creo que casi con un centenar de libros ya publicados. Mar, podríamos hablar, por supuesto, y haremos otro programa, sobre Carlos V, por ejemplo, pero Felipe II, porque es una cosa que pregunta la gente constantemente, mucha leyenda, mucho mito, mucha realidad. ¿Qué es eso de ser un amante del oculto, pero a la vez profundamente cristiano? ¿Podía conjugarse o es una especie de herejía también, de alguna manera, que solo era permitida al monarca? No, son dos personalidades que conviven en una misma persona. De la misma manera, siempre lo digo, que por ejemplo en la persona de Newton, de Isaac Newton, conviven el científico, ¿no?, con el alquimista. Él era alquimista y él practicaba la alquimia, y se piensa que muchos de sus principios matemáticos publicados, la ley de la gravitación universal, viene de las prácticas alquímicas. Es plenamente posible, ¿no?, compaginar ambas prácticas y ambas actividades. Vuelvo a repetir, no tenemos que pensar que todo este tipo de prácticas son herejías. Sí son así consideradas por la Iglesia. ¿Por la Iglesia sí? Por la Iglesia sí, claro, lógicamente. Pero debemos pensar, ¿y por qué son consideradas así por la Iglesia? Pues por una razón evidente, porque entraban en su terreno, en su propio terreno de influencia, ¿no? ¿Quién le va a decir a Felipe II lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? ¿Quién? Un hombre también, como nos comentaba antes Mar, rodeado evidentemente de algunos consejeros. Nuestro compañero y amigo Jesús Callejo nos habla de uno de ellos que debe tener también una influencia absoluta sobre el monarca. Le escuchamos. Y él se encargó de recoger todos aquellos libros de magia, de ciencias ocultas, que previamente le había dado la orden Felipe II. Bueno, pues en la Biblioteca del Escorial, que realmente son dos bibliotecas, en una de ellas se verá que aquellos libros, y esa es una teoría bastante sugestiva, y que puede ser verdad, aquellos libros molestos para la opinión pública, molestos sobre todo para la Inquisición, que no querían que fueran conocidos, no se ponían por el lomo, sino que se ponían por la parte contraria del libro, de tal manera que si tú vas a la Biblioteca del Escorial verás que hay muchos libros donde no puedes ver el título de la obra, sino que solo ves pues lo que sería, digo, el canto de la obra, solo serían las páginas, sin poder descifrar nunca ni qué autor ni qué obra es. Bueno, pues eso es lo que dice la leyenda negra, que son las obras prohibidas, aquellas obras que no quiso Arias Montano que se destruyeran. Arias Montano, lo ha dicho Jesús Callejo, otro de esos consejeros, bibliotecarios, y que en ese lugar, ese reducto tan extraño que un día tenemos que visitar todos y hacer un programa desde allí, del Escorial, genera una especie de mundo dedicado a la magia, mucho más
o a lo extraño, mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que enseñan las visitas oficiales, quizás. Sí, pero más importancia, por ejemplo, en la que tú harías Montana, la tuvo Juan de Herrera. Juan de Herrera, el arquitecto real. El arquitecto. ¿Por qué, Mar? Hay mucha gente que nos pregunta, ¿verdad, Carmen? Y me lo comentabas antes, que hay muchas dudas en torno a la geometría sagrada, quizás, o geometría oculta. Incluso también nos preguntan si es verdad que el Escorial se construyó con reglas de alquimia y cábala, nos lo dice Alicia. Sí, claro, lógicamente se buscó el sitio apropiado. No está construido el monasterio en el Escorial al azar. Nada se construye al azar, parece Nada ser, ¿no? se construye al azar, y el Escorial mucho menos. ¿Y qué tuvo que ver ahí, o lo que los expertos y los estudiosos como tú, Mar, habéis intentado indagar? ¿Por qué se elige ese sitio? Porque según tengo entendido, y igual estoy metiendo, como es bastante habitual en mí, la pata profundamente, se hablaba de, si no recuerdo mal, la boca del infierno, o había algunos nombres concretos para un lugar, y lo erige justamente allí, con unas medidas muy concretas, con una austeridad que asombró al mundo. ¿Por qué? Se dice que es un lugar de poder. Se dice tradicionalmente que el Escorial es un lugar de poder con una serie de cultos megalíticos que se remontan, pues eso, a la prehistoria. La construcción se hizo siguiendo las trazas del mítico Templo de Salomón. Hay una página web en internet apasionante. Con teclear simplemente Templo de Salomón sale un estudio de un arquitecto que hizo su tesis doctoral sobre ese tema, ¿no? Con todo tipo de imágenes, de representaciones. Espectacular. Era una recreación, ellos querían... Sí. Se quería recrear quería hacer eso. Sí, el templo del Templo de Salomón. Y lo rellenó, digamos, de alguna manera de objetos de poder también. Un lugar de poder, digamos, envuelto de objetos de poder. No solo libros, sino ese tema que tú una vez nos ponías los pelos de punta, de algunas reliquias, algunas espantosas. Sí, se decía, lo comenté, me acuerdo, teóricamente el cuerpo de uno de los inocentes de la persecución de Herodes. Se decía que estaba allí, el cuerpo de un niño. Un cuerpo de un niño, sí, momificado. Se decía que estaba allí. Hasta ese punto llegaba Felipe II. Sí, hemos de pensar que Felipe II es el rey de la Contrarreforma, ¿no? En ese momento surge la Reforma protestante, él abandera la Contrarreforma, él es el rey católico por excelencia, y claro, debemos pensar que el protestantismo rehuía de todo tipo de reliquias, no quiere saber nada de reliquias cristianas. Conclusión, Felipe II, con una red de corresponsales y de personas que le debían mucho, monarcas de distintos países europeos que le debían mucho porque era el monarca absoluto y el monarca donde no se ponía el sol, en cuyos dominios no se ponía el sol, le enviaban todo este tipo de reliquias porque sabían que él le apasionaban. Él construye el Escorial por muchas razones y entre otras hace de él un museo de reliquias, ¿no? Quiere recopilar todas esas reliquias allí. Se recopilan más de 9.000. Más de 9.000. Sí, se conservan casi todas en el momento actual. Y de hecho, cuando hubo las exposiciones del centenario de Felipe II, pudieron verse en exposición algunas. ¿Cuáles nos llamarían más la atención al profano que llega allí y observa eso? Quizás una de esas que imagino que no se mostraría, la que tú comentabas. No se mostraba esa. Hay algunas que son tan macabras que no llegan a... No, las reliquias que se suelen mostrar son las más famosas, ¿no? Son todas las que él recoge en honor al santo patrón del Escorial, que es San Lorenzo. Ya sabes que también el Escorial no solamente reproduce el Templo de Salomón, sino que si tú lo ves desde el aire es una parrilla, reproduce una parrilla que es donde murió San Lorenzo. Es el mayor lugar donde se recopilan el mayor número de reliquias vinculadas con este santo. También hay algunas relacionadas con Cristo, con la Virgen María. Las que se expusieron eran casi todas de santos y santas, pues huesos, trozos de cabello, trozos de tela, de los vestidos que tenían. Son las que se expusieron y las que se podrían ver. Juan García Tienza todavía nos da otro dato interesantísimo, y sé que el asunto del Escorial, precisamente en un día como hoy y tan cerca de Madrid, en el estudio 1 que estamos, aunque sea para toda España y para todo el mundo a través de Internet, causa cierta sensación. ¿Quién no ha paseado por el Escorial y se ha embelesado con esa rectitud, con esa austeridad? Pero hay mucho más, es como otro lado oculto. Como decía Mar, como si ese monarca Felipe II también tuviera dos caras muy bien diferenciadas. Juan García Tienza nos habla de cómo había reuniones de alquimistas en algunas dependencias concretas. Le escuchamos. Y la prueba es que mientras estuvo haciéndose los 23 años que duraron de construcción las obras del monasterio del Escorial, dedicó precisamente una de las torres principales a la llamada, que la llamó precisamente la Torre de la Botica, porque era la torre donde se reunían los alquimistas aficionados, la mayor parte de ellos, o alguno de ellos hizo alguna obra de relativa importancia, pero el hecho es que se reunían allí para cambiar impresiones e incluso para hacer algunos experimentos cuyos aparatos mandó a hacer el mismo Felipe II.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Aquí estamos todos y el maestro José Antonio Hernández en la nave del misterio, que hoy, como decimos, va al pasado, no a otro espacio, ni si a otro tiempo. Nos pone estas músicas que realmente, a mí por lo menos, aquí en el estudio uno con la penumbra, aunque sea raro hacer Milenio tan pronto, pero no sé, me estoy imaginando todo lo que nos cuenta Mar y todo lo que nos cuenta Juan García Tienza, y me estoy imaginando a ese rey, el hombre más poderoso del planeta Tierra, cuando se acostaba y veía aquellas figuras, o como nos decía ahora nuestra compañera invitada, pues por ejemplo incluso frascos o recipientes con figuras momificadas de niños. Digamos así, la resulta de aquella noche macabra de los inocentes. Hay muchas historias en esos 35.000 metros cuadrados, ¿no? Hay muchas historias y algunas aluden a la aparición de un extraño perro. Casi a comienzos de las obras del monasterio, muchas personas son testigos de cómo un siniestro perro negro que arrastraba una gran cadena paseaba por los alrededores. Los monjes franciscanos aseguraron haber observado cómo el animal daba increíbles saltos a la luz de la luna y sus aullidos, que describieron como si no fueran de este mundo, se oían durante toda la noche. Se llegó a decir que se trataba de Cancerbero, el mitológico monstruo que protegía las puertas del infierno. El padre Villacastín y 3 monjes más dieron con el perro en uno de los subterráneos. Se encontraba atado y su dueño era un personaje de la corte que lo creía perdido hace tiempo. El Cancerbero. Por supuesto, en estos lugares también la leyenda. Vamos a seguir en la siguiente hora, por supuesto. Y vamos a hablar de alerta OVNI, dime. ¿Leyenda o verdad? Porque Felipe II, tras ser informado de que se había capturado ese perro, ordenó que lo colgaran de una de las ventanas del convento. Pero lo más curioso es que justo cuando se acabaron las obras del Escorial, otro perro negro, o tal vez el mismo perro negro, se volvió a aparecer. Como siempre, a caballo entre la historia, la ciencia, la leyenda, en todo esto se junta. Y cuando volvamos, después del informativo, no os perdéis algunas cosas que nos quedan. Hablábamos de Carlos II el hechizado, ¿verdad? E incluso vamos a hablar no de perros, pero sí de figuras medio mitológicas, medio reales, como el unicornio, que también, ¿verdad, Mar? Motivó 1001 ensueños en esta gente, en algunos monarcas incluso, y unas persecuciones incluso en busca del unicornio. Era utilizado como medicamento. Era utilizado como medicamento. Sí, uno de los famosos alexifármacos, un medicamento contra el veneno. Contra las ponzoñas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a también ponernos un poco todos de aventureros, y si nos acompañáis en este viaje vamos a ir detrás del mítico unicornio. Casi nada. Katia, que ya estás por aquí. Pues sí, hay un montón de mensajes de oyentes preguntando sobre este tema. Raúl de Castellón nos dice que al lado de su pueblo hay un cementerio de brujas, dicen que está maldito y que allí actualmente algunas noches se practica alquimia. Habéis hablado de Carlos II, pero no habéis aludido a una figura tanto o más enigmática, el infante Don Carlos, hijo de Felipe II. Jerónimo de Almería nos dice que por supuesto que se practica alquimia hoy en día. Ellos practican alquimia vegetal, espagiria y nos apasiona, pero es duro tener información. Alquimia vegetal, ¿esto qué es? ¿Algún tipo de variante de la alquimia? La alquimia, para que nos entendamos, tenía algunas bases, digamos, importantes de objetos a los que llegar. Al menos los que no sabemos mucho nos han hablado del elixir, ¿no? De la eterna juventud y la piedra filosofal. Sí. Pero había otras alquimias diferentes. Sí, bueno, lo que se busca en la alquimia tradicionalmente es la transmutación de los metales. Se parte de metales viles, como se les llamaba, y se intenta obtener el oro y la plata. Pero hay una vertiente que es la espagiria, lo que llaman la alquimia vegetal. Espagiria porque se elaboraban aguas destiladas a partir de vegetales que teóricamente tenían propiedades próximas a las de la quinta esencia y que tienen una importancia básica en la medicina de los siglos XVI y XVII. En uno de tus libros, Mar, he llegado a leer incluso que se aplicaban ungüentos o se fundía oro para ser ingerido, para purificar la sangre. Hasta ese punto llegaba la sí. pasión de esta gente. Es el famoso oro potable. Oro potable. El oro potable es uno de los medicamentos más famosos, pero de la historia, ¿eh? O sea, los estudios se remontan a China y llegan hasta el momento actual. Hoy en día se sigue haciendo oro potable. ¿Se sigue haciendo oro potable? Sí, hay gente que sigue utilizando diciendo que utiliza el oro potable para curar incluso cáncer, una cosa bárbara que... Medicina cara, por supuesto. Sí, pero claro, medicina falsa, absolutamente falsa.
Alicia, adelantándose a un tema del que vamos a hablar, nos pregunta que si el Escorial se construyó con reglas de alquimia y cábala. Sí, eso lo he comentado antes, Carmen, alquimia y cábala y construcciones muy precisas en un lugar perfectamente destinado para ello. Un poco ya más en la actualidad, Miguel de Zaragoza nos pregunta que si hoy en día se toman decisiones sobre asuntos de Estado practicando, pues esto, el esoterismo. Y también nos preguntan que si el rey Juan Carlos I le interesa la ufología y ya más allá, nos preguntan por los novios, los recién casados. ¿Esta nueva pareja tiene algún misterio que les rodee? Bueno, imagino que es muy pronto, ¿no? Que casi todo esto, Mar, es histórico. No sé si habéis leído, perdona, que decían que el día 22 de mayo no se eligió al azar. Caramba. Según las cartas astrales, yo lo he leído, no tengo ni idea porque de esto no sé nada. Según las cartas astrales de los novios, era el 22 de mayo el día propicio, exacto para casarse. Bueno, al menos climatológicamente han errado. A la reina sí que sabemos que le gustan los temas, sí, porque de hecho alguna vez nos han pedido cintas de Milenio 3 para enviárselas a la zarzuela, sí, con lo cual nosotros orgullosísimos. Y hay un oyente que a mí me sorprendió este mensaje. ¿Cuál era el rey que se curó? Esto parece el trivial. Pues se curó cuando le metieron una momia en la cama. ¿Cuántos reyes poseídos han existido en la historia? Lo de la momia, lo del poseído para luego. Para luego, sí, porque esa es la respuesta. ¿Lo de la momia en la cama? Sí, es de luego, sí. Vamos a descubrir personajes absolutamente inquietantes. 7640, palabra milenio. Sorteamos hoy 3 libros de esta novedad, Magos y Reyes, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías, editado por Edad de Marri. Bueno, estamos, Carmen, también tomando nota, ¿no? Porque desde luego lo que se tercia es un programa sobre alquimia. Oro potable, alquimia vegetal, una serie de recetarios de los que, digamos, lo oficial no cuenta absolutamente nada. Sí, además hay oyentes que han conseguido libros, como un chico que dicen que tiene 15 años y tiene un libro titulado Plantas que curan, plantas que matan, que estaba abandonado en una casa y que aparecen curas para todo tipo de enfermedades por medio de las plantas. Eran libros que, bueno, aquí siempre animamos a leer. Hay que intentar también en las librerías de viejo acudir a algunos de estos, entre comillas, por supuesto, incunables. No os perdáis el siguiente trozo durante una hora. La última la dedicaremos a hablar de la alerta OVNI, pero durante unos minutos, que creo que sean provechosos, vamos a hablar de esa figura inquietante. No solo de figuras humanas como Carlos II el hechizado, sino también, por ejemplo, de figuras animales, la búsqueda del unicornio, las monarquías y lo sobrenatural, lo que nunca se cuenta, la otra página de la historia. Milenio 3, os dejamos con los compañeros de los servicios informativos y volvemos en un instante. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Aquí seguimos, 22:07 horas, 18,4 grados en un día histórico e intentando contar la otra cara de la historia. Y estamos aquí rodeados de buenos amigos en el estudio de la cadena SER, Milenio 3, pues todo el equipo al completo. Hemos hablado de un montón de cosas, hemos viajado desde Alfonso X a las persecuciones de brujas de Juan III, hemos hablado de la obsesión por las reliquias de Felipe II, y nos quedan varias cosas por contar, aunque habrá que hacer varios programas, aunque sé que es mi eterna cantinela, pero hablábamos, tú hablabas, Carmen, de un misterioso perro, la leyenda de un perro que se aparecía en el Escorial, lugar clave, y dejábamos pendiente una historia que tiene que ver con la fauna, pero que también tiene que ver con la magia, el unicornio, y tú hablabas, Mar, totalmente seria, de que era un animal perseguido, un animal de fábula o de realidad, y se intentaban buscar sustancias de su cuerno en concreto, para paliar males. Sí, se utilizaba su cuerno en terapéutica. La pregunta es, ¿el cuerno de quién? Porque el unicornio es un animal mitológico. Exacto. Esta es una leyenda que viene desde la Edad Media. Nosotros debemos pensar que tenemos una cultura muy visual. Todo lo hemos visto y todos sabemos lo que significa porque tenemos la televisión. Pero hay que pensar, hay que ponerse en la Edad Media, donde no hay libros, los grabados son muy escasos, los dibujos muchísimo más. Entonces son leyendas que cuentan, historias que se cuentan de un animal que existe en la India. Claro, imagínate quién había podido ir a la India, en la Europa del momento también. Un animal que tiene el cuerpo de un caballo y que tiene un gran cuerno en la frente. Lo que se estaba describiendo era el rinoceronte. Pero claro, si tú lo intentas asemejar, dibujar un rinoceronte por una descripción como la que yo te estoy haciendo, pues dibujas un unicornio, es lo más parecido.
Ese es el unicornio terrestre llamado, ¿no? El cuerno de rinoceronte, que de hecho hoy en día se sigue utilizando en la India como afrodisíaco. Está perseguida la caza y captura de rinocerontes porque se matan en cantidades impresionantes porque se sigue utilizando como afrodisíaco. En el siglo XVI surge la teoría de que, bueno, no solamente hay unicornios terrestres, sino que también hay unicornios marinos, porque los pescadores irlandeses descubren un animal, un cetáceo marino, también con un gran cuerno. ¿Qué cetáceo es? El narval. El narval, cuyo cuerno, si ahora lo estamos viendo todos, porque este programa hay que pedir un poco de esfuerzo para que la gente vea el tiempo que escucha, pero esa especie de pequeño vallenato, algo así, con una especie de cuerno de unicornio en todo el morro, ¿no? Que dicen que es un diente. Sí, que dicen que es un diente, así helicoidal, muy largo. Se utilizaban, es un medicamento que se utiliza pulverizado, pues diciendo que se utiliza, como te he dicho antes, como alexifármaco contra venenos. También lo que se hacía es que con el cuerno se tallaba y se hacían copas, y se decía que el vino que se ponía en esa copa y que se ingería estaba libre de todo antídoto, o sea, de todo veneno. Yo creo que seguían utilizando a las personas que probaban, los grandes y los poderosos, que eran los que tenían acceso a este tipo de reliquias, pues seguían teniendo su catador al lado, ¿no? Y si el catador caía fulminado por la bebida, daba igual que lo bebieran en el vaso del unicornio, que no nos atrevían a probarlo, ¿no? En el testamento de Felipe II se conservan varios unicornios y que se van manteniendo a lo largo de la familia, porque yo he consultado el testamento de Carlos II y se siguen manteniendo los cuernos de unicornio. O sea que Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II creían en la existencia real y terrena del famoso unicornio. Sí, pero no solamente ellos, todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo tenía creencia en ese tipo de animales y en ese tipo de medicamentos. El unicornio es una prueba más, es el ejemplo más característico de lo que yo llamo la botica mágica, pero hay otros muchos ejemplos, por ejemplo el de las piedras bezoares. Piedras bezoares. Piedras bezoares, esa es una leyenda preciosa, que decía que son las lágrimas de unas cabras especiales que existían en la zona de Afganistán, de Pakistán. Claro, lugares totalmente inaccesibles, claro, donde nadie podía ir. Claro, ese es el misterio y esa es la gracia, ¿no? Traer medicamentos de zonas muy lejanas para cobrarlos a precios insultantes. Se decía que estas cabras, cuando eran picadas por animales ponzoñosos, por víboras, por serpientes, corrían a un arroyo cercano. Yo siempre digo, las imágenes que yo veo de Afganistán o de Pakistán, pues tampoco es que yo vea mucho arroyo cercano, pero bueno, la leyenda decía que el arroyo estaba cerca. Corrían, se sumergían todo el cuerpo, excepto la cabeza, y lloraban lágrimas de dolor. Y esas lágrimas, esto sí que es un suceso paranormal, en contacto con el agua, solidificaban. Cosa curiosísima, porque lo normal es que se diluyesen. Solidificaban y daban lugar a las piedras bezoares. ¿Qué son las piedras bezoares en realidad? Pues son cálculos que se forman en el estómago de los rumiantes. Se conocían las piedras bezoares orientales, que son estas que vienen de Afganistán, y cuando los españoles llegaron a América se vio que las vicuñas y las llamas también tenían piedras bezoares en sus estómagos, y entonces se habla de las piedras bezoares occidentales. ¿Qué se hacía? Pues unas piedras así pequeñitas se engarzaban y se colgaban cerca del corazón, porque decían que eran medicamentos cordiales que quitaban la melancolía, es decir, son los antidepresivos del pasado. Como buena doctora, Mar nos acaba de dar una pequeña lección del Prozac de hace unos cuantos siglos, ¿no? Realmente nos damos cuenta de que nada es tan nuevo como pensamos, ¿no? Nada. Sino que viene de mucho más atrás. Siguiendo esta especie de planeo rápido, desde luego, de cada monarca, nos decís algunos, cada monarca tiene, por supuesto, su propio programa, evidentemente, pero en un día como hoy queríamos, bueno, pues saber un poco de todos ellos, ¿no? O de los más significativos. Felipe III fue otro monarca que combatió especialmente a un enemigo, ellos lo consideraban enemigo, que se hacía ya bastante evidente. Las brujas. Brujas quizás como esta. Te conjuro por el poder y la fuerza de las víboras de que este aceite fue hecho, para que vengas sin tardanza y sobre este hilado sigas envuelto hasta que mi Libea lo compre. Y de tal manera quede enredada en él, que cuanto más lo mire, más te abras y lastimes el corazón con el amor de Calisto, con un amor tan recio y tan sin remedio, que pierda cualquier pudor y venga a contármelo todo, a pedirme ayuda y premie mis trabajos y mis recados. Si no lo haces, me tendrás por enemiga mortal. Abriré tus cárceles eternamente oscuras y te heriré los ojos con un rayo de luz.
Brujerías, hechizos de amor, concentraciones, aquelarres, ¿llegaron a ser un problema para algunos monarcas como Felipe III? Y para Felipe III, para el que menos, fueron un problema. La famosa caza de brujas que se desarrolla en Europa entre 1450 y 1750, que lleva a la hoguera bueno, las cifras son muy difíciles de calcular. Se estima que a lo mejor entre 80 y 90.000 mujeres, casi todas mujeres, sí, quemadas en las hogueras. Y no solamente en España. España fue el país, y España e Italia fueron los países que menos brujas quemaron. Sin embargo, la leyenda o la fama nos ha puesto al revés, ¿no? La fama de la leyenda negra, sí. Pero en el caso de las brujas, no. Quien quemó brujas fueron los alemanes. Los alemanes y los franceses quemaron una cantidad espantosa de brujas. ¿En España qué puntos concretos podríamos saber en esta época de estos monarcas que se quemaron más brujas? ¿O hay procesos concretos bien conocidos? El proceso más conocido, el proceso por excelencia de brujería español es el de las brujas de Zugarramurdi, en el País Vasco. Es el proceso típico y es el que yo describo en el libro, coincidiendo con el reinado de Felipe III, porque se promulgan una serie de leyes extraordinarias que frenan de raíz la difusión de la brujería. Evidentemente hubo brujas, como se las quería denominar en su momento, pues que realizaban todo tipo de prácticas. Esta que hemos visto representada con anterioridad es la más característica, la magia amorosa, ¿no? Todo tipo de conjuros y de hechizos amorosos, pero también pues magia maléfica, diabólica, encaminada pues a producir todo tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que se hace en el reinado de Felipe III? Pues se ve que el proceso de Zugarramurdi, que se le escapa de las manos a los inquisidores y que lleva a la hoguera a más personas de las que se quisieron, creo que fueron en total unas 80-100 personas, se vio que en el fondo de la historia lo único que tenía era las envidias del pueblo. Se empezó a acusar por envidias a las gentes. Seguro que tus oyentes tienen en mente un caso característico y que ha trascendido a la historia, y que es el caso de las brujas de Salem, ¿no? No solamente por la fama que obtuvieron, sino por las películas que se han hecho con posterioridad. Quemas de brujas, y casi siempre, como dices, menos que ver la auténtica magia que pudieran o no hacer, sino las acusaciones falsas de otras personas. Exactamente. De aquella época son también los llamados martillos de brujas, o tratados contra ellas por escrito, digámoslo así. Son anteriores. ¿Anteriores? Sí, el famoso martillo de brujas, el Malleus Maleficarum, escrito por 2 inquisidores alemanes, aparece en 1486. A partir de entonces se empiezan a publicar, este martillo de brujas en los primeros 50 años del siglo XVI, no sé si son también 70-80 ediciones las que adquiere. Son tratados misóginos, terribles, lees unas cosas bárbaras. Y a partir de ahí los inquisidores empiezan a publicar manuales en los que se dice cómo perseguir a las brujas, cuáles son sus características y cómo llevarlas a la hoguera. Las quemas de brujas. De luego no era una bruja, sino otro personaje quizá en el lado opuesto de la realidad, la que sedujo de alguna manera a otro monarca. Otro monarca que vamos avanzando conforme pasa esta cronología de lo extraño. La mujer estaba en un convento en la provincia de Soria. En alguna ocasión ha sobrevolado, nunca mejor dicho, este milenio 3. Hemos dejado gotas sobre esta historia. Haremos un programa solo sobre la historia de Sor María Jesús de Ágreda. Pero fue una persona absolutamente, dicen, clave en la mentalidad y quizá en la sobrenaturalidad del pensamiento de Felipe IV. Hablamos de una monja muy especial. Sor María Jesús de Ágreda nació el 2 de abril de 1602, se llamaba María Coronel y Arana y desde muy joven quiso abrazar la condición religiosa. Con tan solo 25 años fue elegida abadesa. Esta mujer sobre todo destacó por sus muertes místicas. En ellas permanecía durante horas inmóvil e insensible, incluso llegó a levitar, tal y como relataron varias religiosas que se encontraban en ese momento junto a ella. También, según aseguran los cronistas de la época, tenía el don de la bilocación. Bilocación. Es decir, podía estar en el mismo momento en 2 lugares completamente distintos. Así, por ejemplo, fue vista por los indios humanas de la Baja California, pero a la vez estaba en el convento atendiendo sus quehaceres. Existe una crónica escrita por Fray Alonso Benavides que cuenta que la vio predicando a los indios con un vestido azul,
por lo que comenzó a conocérsela como la Dama Azul. Además, gracias a su intercesión se produjeron más de 70 milagros, algunos de los cuales se encuentran recogidos en su libro Mística Ciudad de Dios. Todos estos fenómenos extraordinarios motivaron las sospechas del Santo Oficio, que inició un proceso de investigación del que salió absuelta. Fue entonces cuando su fama traspasó fronteras y el rey Felipe IV fue a conocerla hasta su convento de Ágreda. Desde entonces mantuvo con él una estrecha relación, ya que el rey le consultaba todos y cada uno de los problemas, tanto religiosos como políticos, que se produjeron durante su reinado. Fue su consejera hasta que la monja falleció el 24 de mayo de 1665. Desde entonces, su cuerpo se conserva incorrupto. Sor María Jesús de Ágreda, persona fundamental dentro de lo mágico, lo extraño, en otro rey. Sí, yo solamente te voy a decir un dato. Es tan apasionante que llevo 5 años trabajando en su biografía y soy incapaz de terminarla. Por la documentación y porque no quiero librarme de ella. Entonces digo, no voy a acabar nunca. ¿Te ha atrapado el personaje? Sí, me ha atrapado. Es fascinante, fascinante, auténticamente fascinante. Una mujer de una personalidad extraordinaria, muy lista, mucho más lista de lo que la gente se piensa. Muy avanzada para su época. Muy avanzada para su época. Se está trabajando ahora en intentar beatificarla. No sé si se conseguirá, no se consiguió en su momento y no sé si se conseguirá. Una mujer, hay una historiadora americana, que ahora mismo no recuerdo exactamente su nombre, que dice que la diferencia entre las brujas y las santas solamente es una. Las brujas son de baja clase social, las monjas son de alta cuna. Por supuesto, y ya sabes, Mar, que esto es para otra historia, y Javier Sierra también tendrá mucho que contarnos, y nuestros amigos, porque nosotros hemos viajado también a ese convento. ¿Y cómo podía describir, aunque sea para con nuestros amigos hoy, y que preguntarán a través del 7640, cómo es posible, se ha resuelto el misterio, Mar, de cómo esa monja en un convento de clausura describía tierras de América, y a su vez en América, antes de la llegada de los conquistadores, se decía que había aparecido una dama azul que les había cristianizado y enseñado la cruz? ¿Ese misterio increíble se ha resuelto de alguna manera? No se ha resuelto. No se ha resuelto. De hecho, esa es la cuestión por la cual no se la beatifica, ¿no? Podría ser doctora de la Iglesia como Santa Teresa de Jesús. ¿Y no esto crees tú que le perjudica entonces? Sí, por supuesto que le perjudica, porque la bilocación es uno de los milagros que la Iglesia explica de una manera más complicada. Entonces, sobre la bilocación se procura pasar de puntillas, porque es muy difícil de explicar. Esa es la razón por la cual en el momento actual se intenta no ocultar, porque no se oculta, pero sí dar menos importancia a todo lo que significa la evangelización de Nuevo México y resaltar otras características de Sor María. No dejó la documentación escrita, que permanece suya, no nos dice la realidad del tema. Las declaraciones que se hicieron y que hizo ella, las hizo siendo muy joven, tenía tan solo 23, 24 años. Posteriormente, ya cuando es una mujer madura, con 40 años, las segundas interrogaciones que se le hacen, se cuida muy mucho de decir lo que dijo en aquel momento. Lo dice todo muy, pues eso, para no pillarse los dedos, porque sabía que la Inquisición estaba detrás de ella. A partir de ese momento intenta olvidarlo, intenta ocultar ese periodo de su vida, ¿no?, en el que teóricamente se bilocó y evangelizó a los indios de Nuevo México, y se centra más en un papel fundamental para la historia de España, que es el ser consejera privada de Felipe IV. ¿Y por qué Felipe IV tenía esta, digamos, obsesión con ella en el sentido de, bueno, era una monja de clausura? ¿Cómo confesarle auténticos secretos de Estado? ¿Cómo dejarse guiar por esa persona? ¿Por qué? ¿Por la fama de esos sucesos paranormales, de esos hechos extraños? Esa fue la razón por la cual él fue a visitarla. Hemos de pensar que también un monarca, Felipe IV, que ahora también nos puede parecer que no tiene mayor trascendencia, pero que en su momento fue llamado el Grande. No Felipe IV, sino Felipe el Grande. Eso es indicativo de su importancia en el contexto europeo. Se desplazó en persona a visitarla, a su convento de clausura. Quedó tan fascinado, debía ser una mujer tan fascinante, que solamente por la conversación que tuvo con ella, ¿no?, y a través de la reja de la clausura, decidió cartearse. Y son unas cartas estupendas que se conservan. Felipe IV le dijo que doblase el papel por la mitad, que él escribía en un lado de la página y en la otra mitad ella tenía que responderle, para que no hubiera interferencias, no hubiera falsificaciones, supiera realmente que era ella siempre la que le estaba contestando.
Es un momento en el que Felipe IV pierde a su primera mujer, a Isabel de Borbón, pierde a su primogénito, al príncipe Baltasar Carlos. Queda completamente destrozado, pierde al conde duque de Olivares, ¿no?, que cae en desgracia, que le tenía completamente dominado. Y entonces necesita apoyarse en alguien. Y esta es la mujer más a propósito para ello, ¿no? Le comenta todas sus penas, todas sus desgracias, todo lo que se le pasaba por la cabeza. No creo que Sor María influyera tanto en la política como en la persona del monarca, ¿no?, en su interior, en intentar sobrevivir a las desgracias que le habían acaecido. Un auténtico expediente X de la Iglesia, sin duda, Carmen. ¿Tú recuerdas? Si no recuerdo mal, ella en algunos de los textos describía cómo era el mundo, cómo era nuestro planeta, cómo era la Tierra, porque en esas bilocaciones al sobrevolar como viajes astrales auténticos. Efectivamente. Claro, y el misterio... hay algunos procesos de beatificación en las que también han tenido que ver bilocaciones, como es el proceso de santificación, luego posteriormente del Padre Pío, en el que no se han ocultado esas bilocaciones, incluso se demostraron con documentos que el Padre Pío en un momento dado estaba en dos puntos muy diferentes, dando misa en su convento de Pietrelcina y a la vez en un despacho de un militar muy importante de la época. ¿A ti no te dio la sensación, Carmen, estando allí en Ágreda, que se hablaba de todo, pero justamente de estos fenómenos, de estos éxtasis místicos, de estas visiones, y de cómo en América al mismo tiempo los conquistadores se encuentran con indios evangelizados ya por una dama azul? Eso como que se quería ocultar, ¿no te da sensación? Se quería ocultar, y además cuando fue el cuarto centenario, sí, que estuvimos allí, yo recuerdo que había todo tipo, pues, de sus libros, de Ciudad Mística de Dios, un montón de cosas relacionadas con María Jesús de Ágreda, pero en torno a las bilocaciones no había nada, o sea, no había ninguna muestra que revelara que ella había tenido pues esas muertes místicas. 7640, Palabra Milenio, sorteamos el libro, 3 ejemplares, Magos y Reyes, de Marri Bueno, editado por Edad. Como veis, cada historia, cada monarca tiene su particular misterio. Escuchadme atentamente, no vamos a tener mucho tiempo, pero sí lo dejaremos para otra ocasión, porque sin duda merecerá mucho la pena, porque tenemos que hablaros también del 25J, pero vamos a hablar de un personaje, aunque sean unos trazos, de un personaje enigmático, de un personaje quebradizo, de un personaje que, claro, se ganó el apodo que se ganó. Escuchad a Carlos Barros. Carlos II pasó a la posteridad con el sobrenombre del hechizado. De apariencia física quebrada y mirada huidiza, el monarca vivió obsesionado por su aspecto, convencido de que había sido víctima de una terrible maldición. Durante aquellos años, y ante la incapacidad para conseguir un sucesor, los rumores fueron apoderándose de la corte, y tras ellos llegaron legiones de curanderos, exorcistas y magos, personajes de la más variada estofa, que realizaron 1001 conjuros a aquel hombre atormentado, que representó una de las páginas más extrañas de la historia de nuestra monarquía. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Carlos II, al que le dedicaste un libro, del que hablas en este Magos y Reyes. Si hablamos de reyes y misterio, desde luego creo que el número 1 casi del escalafón, ¿no? Sí, en el caso español yo creo que sí. Aunque solamente sea por el sobrenombre con el que ha pasado la historia, ¿no? El hechizado. ¿De dónde le viene ese sobrenombre? Pues ese sobrenombre le viene de los últimos 15 años aproximadamente de su vida, en los que se casa por 2 veces, no consigue descendencia, y entonces se dice que la única razón por la cual el monarca no tenía descendencia era porque fuera víctima de un hechizo. No se explicaba que el rey pudiera ser estéril, que la reina lo pudiera ser, no se explica de ninguna manera. De hecho, como caso curioso, su segunda esposa, bueno, la primera esposa muere en unas circunstancias un tanto extrañas. Hay gente que dice que se la envenenó para quitársela del medio después de 10 años sin dar descendencia. Porque se culpaba a la reina, claro. Sí, claro, por supuesto, el rey nunca tenía la culpa. En este caso la culpa la tenía siempre la mujer. Y se busca a su segunda esposa, curiosamente, una familia muy prolífica, tanto que sus hermanas, las hermanas de la futura reina, de Mariana de Neoburgo, una tenía 23 hijos y la otra tenía 24. Entonces decía, bueno, aquí ya no puede fallar. O sea, ya nos traemos una mujer prolífica. Tampoco, no hubo manera. El problema, bueno, se ha intentado hacer estudios médicos desde el momento actual. Es muy complicado porque, claro, lo que nos quedan, las reseñas que nos quedan del pasado, pues no tienen nada que ver con la medicina tal y como hoy en día se interpreta. Entonces, bueno, es complicado hacer una extrapolación de ese momento al momento actual.
Como te decía, los médicos actuales intentan justificarlo con que Carlos II lo que tenía era un síndrome de Klinefelter, una alteración genética que le impedía, o sea, que le provocaba, entre otras muchas cosas, esterilidad. También se dice que bueno, que el problema era pues los matrimonios endogámicos que se habían ido produciendo. La consanguinidad de la que él provenía, ¿no? Sí. Su aspecto, para quien, bueno, todo el mundo conoce, imagino, y ahora está viendo el cuadro típico de Carlos II el hechizado, pero el aspecto llamaba la atención, ¿no? Sí, no es habitual que los monarcas, que los pintores de cámara hagan retratos tan fidedignos como el que hizo Claudio Coello. Hizo un retrato que, vamos, su aspecto, la cara, al menos, te demuestra que no tiene nada que ver. No es que fuera una persona demente, ni una persona, bueno, pues con un síndrome de Down, porque no lo era, pero sí que se denotan, ¿no?, las características propias de la dinastía a la que pertenece, de la rama de los Habsburgo, sobre todo el prognatismo, la mandíbula tan sobresaliente, hasta tal punto que le impedía cerrar la boca. ¿Le impedía cerrar la boca? Sí, no podía cerrar la boca. Eso, añadido a la imposibilidad de dejar descendencia, generó una obsesión que se tradujo incluso, y lo escucháis bien, en auténticos exorcismos de los que hay documentación, de los que hay textos, exorcismos a un rey en el que a veces el rey y la reina tenían que participar. Estremecedor, exorcismos que eran leídos de esta manera. El rey ha consentido con gran facilidad que se autorice al fraile para conjurar la brujería, pero se quiere persuadir también a la reina. La ceremonia será horrible. Sus majestades habrán de ponerse en cueros y el dominico revestido de ropas sacerdotales. Les pronunciará los exorcismos de un modo infame, tras lo cual, presente el exorcista, se comprobará si el ligamen ha desaparecido o no. ¿Desapareció el ligamen mágico o hechizo, Mar, o no? Si es que lo había, claro. A lo mejor no todos tus oyentes saben lo que es el ligamen. El ligamen o ligadura, el hechizo de ligadura que suponía incapacitar al hombre, así descrito en los textos, para el acto sexual, así se decía. Teóricamente, este es el hechizo que se le practica con su primera mujer, con la reina María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Afortunadamente para la corona, en ese momento, a los pocos meses, muere María Luisa de Orleans. Entonces dice, bueno, pues ya está, no tenemos que hacer nada más, vamos a buscar a esta princesa prolífica alemana y vamos a traerla. Las cuestiones se empiezan a reproducir, las habladurías se empiezan a reproducir a los 3-4 años de matrimonio con esta nueva reina, cuando se ve que no hay forma humana de que dé un heredero a la corona. Y entonces se vuelve a hablar de exorcismos. Y se mandan exorcistas de Europa incluso, ¿no? El más famoso quizás, Fray Mauro Tenda, que era un capuchino italiano, que también practica todo tipo de rituales. Dice que no está hechizado, o sea, que sobre él no existe un hechizo. Debemos que entender que para contrarrestar un hechizo había que hacer un contrahechizo. Y eso solamente lo podía hacer un hechicero. Es una guerra de magos. Sí, exactamente. Entonces, este capuchino italiano dice que lo que en realidad le ocurría al rey es que estaba endemoniado. Entonces, claro, poseído por el demonio. No que él estuviera, no como un poseído como podamos imaginarnos, pues con el exorcista en la película La niña del exorcista, no, sino que le incapacitaba para la procreación, para tener hijos, y le provocaba todo tipo de enfermedades. De ahí que se diga que lo que hay que practicar sobre el monarca es un exorcismo, y ahí es donde entra él, porque el exorcismo solamente lo podía practicar un sacerdote, un exorcista. Las escenas que tuvieron que vivirse son terribles. La vida de Carlos II, que es todo un poema, acabó atormentado, imagino, por estas causas, porque nunca pudo tener descendencia. Nunca. Y además se establecieron bandos de poder en el palacio sobre los posibles monarcas que sucederían al rey. Como todas las cortes europeas estaban entrelazadas por lazos de sangre, ¿no? Todos eran parientes en mayor o menor grado, pues se establecen dos bandos muy importantes, el austríaco y el francés. Y en la propia corte española también se establecen esos dos bandos. Entonces es como una lucha de poder entre ambos, ¿no?, para ver quién consigue salirse con la suya y hacer triunfar a su candidata. Hasta tal punto que, bueno, se le practican todo tipo de exorcismos, se trae un alquimista, y un alquimista está elaborando un medicamento secreto. Lo conocía el rey y lo sabía el rey.
en la calle Leganitos, muy cerca de donde estamos ahora mismo, aquí al lado. Se le establece un laboratorio alquímico secreto y allí está durante 2 años aproximadamente. 2 años. Y Carlos II, del que hablaremos sin duda alguna, llegó a dormir con momias. Sí, durmió con la momia de San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá, que bueno, era un fraile que había vivido en Alcalá de Henares, con mucha fama de santo, de hacer todo tipo de curaciones, pero que era un simple franciscano, que su fama de santidad, ¿no?, y de hacedor de milagros fue utilizada por Felipe II con su hijo, con el príncipe Don Carlos del que hemos hablado. En el príncipe Don Carlos, que ha comentado también uno de tus oyentes, no tiene tanto que ver la vertiente que él tuviera como ocultista o como mago o como aficionado a todos estos temas, ¿no?, sino la leyenda negra que se le ha achacado. No tiene nada que ver. Pues bien, curó al príncipe Don Carlos y entonces Felipe II, que tenía muchísimo poder, como ya hemos hablado, consiguió que se le canonizara. En cuestión de 2-3 años se le canonizó. Y desde entonces se convirtió en el santo familiar de los Austrias. Y en una de las enfermedades, uno de los momentos claves de la vida de Carlos II, cuando piensan que se muere, en el año 96, él se muere en el 1700, es en ese momento cuando se trae la momia de San Diego de Alcalá y se le pone en su cama y duerme con ella. Increíbles historias, la cara oculta de las monarquías, la cara que no se suele contar y que, como vemos, a veces puede tener las auténticas claves. Vamos a despedirnos de nuestra invitada Marri Bueno, autora, repetimos, de Magos y Reyes, el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías, que desde luego recomendamos a todo el mundo, con una noticia que tuvo que ver con hasta qué punto gente puede obsesionarse no con la magia, sino con un monarca. Carlos II siempre ha tenido una pátina, el hechizado. E incluso influyó en algunos extraños y macabros sucesos ocurridos en Madrid, de gente que estaba obsesionada con su propia figura. Nos lo recordaba hace ya 2 años, parece mentira, Carmen, hace 2 años que empezábamos esta andadura, hoy programa 202, nos recordaba un mago del cine español, del mago no de la alquimia, sino del celuloide, que lo pasó muy mal rodando algunas películas en el castillo de San Martín de Valdeiglesias, porque allí había un hombre, un tal Ganza, que tenía el gusto de pasear con felinos y que su máxima obsesión era Carlos II. Todo su hogar estaba reflejando la efigie de ese hechizado. Vamos a recordar lo que nos decía hace 2 años Paul Naschy. Pero sí que ocurrió algo realmente extraño cuando ese castillo pasó a manos de un personaje muy, muy curioso que en principio no dejaba rodar y que al final a nosotros, por ejemplo, nos dejó rodar y dejó rodar algunas películas más. Este personaje de repente aparecía vestido de un militar como de húsar y cosas así. Vivía con una leona. Yo tuve una escena que parece increíble, pero esto es auténtico y fue testigo toda la película, que es que me encerré en un salón con él, con la leona. Y empezamos a hacer brindis a Don Carlos el hechizado. En fin, una cosa muy extraña. Era un personaje muy extraño, tan extraño que daba un poco de repelús, ¿no? Entonces se dijo y se decía que allí se habían hecho misas negras, que se había jugado, que se había empleado la ouija, y francamente era todo tan tétrico, todo lo que rodaba a este hombre, que era para podérselo creer, ¿no? Paul Naschy, hablándonos de un hombre que quería casi entrar en contacto con la efigie y que se creía prácticamente reencarnado ni más ni menos que de Carlos II el hechizado, y convirtió su castillo en una especie de panteón recordatorio, ¿no? Pero hubo sucesos extraños en los que entraremos en profundidad, pero que acabaron con un extraño suicidio también delante de ese cuadro, ¿no? Efectivamente, Iker. Juan Fernández Ganza era un millonario que era el propietario del castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias y fue hallado muerto el 22 de octubre de 1985 en su cama con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano. Este hombre, que era conocido como el señor del castillo entre los vecinos del pueblo, era sobre todo llamado por su pasión por el ocultismo, el alcohol y los leones, con el que, como decía Paul Naschy, llegó a vivir incluso en ese edificio. Los vecinos aseguraron que en el edificio se celebraban todo tipo de orgías y rituales, sesiones en las que se invocaban los espíritus y que siempre se celebraban en la sala de armas. Incluso en algunas de esas sesiones llegó a invocar al espíritu de Carlos II como personaje clave en toda su vida, ¿no? Efectivamente. Se dice también que utilizaba la ouija para mantener todo ese tipo de contacto con los espíritus y que él creía que en alguna de las ocasiones sí que había mantenido contacto con Carlos II. Acostumbraba a pasear por las calles de San Martín sobre uno de sus caballos, perfectamente uniformado, con botas de montar, con gorra y con fusta.
imaginamos a Ganza sobre su caballo y con la mente puesta en ese hombre hechizado que nos ha recordado Marrey, Carlos II. Unos lóbregos pasillos de ese castillo y cuadros, reproducciones, dibujos, recreaciones propias con la efigie de ese hombre, como nos comentaba nuestra invitada, con la mandíbula que no podía ni cerrar la boca, esa tez blanquecina, ese aspecto casi, si podemos decirlo hoy, sobre hora y 40 minutos, que espero que hayan disfrutado nuestros oyentes. Este viaje, cada historia es una historia absolutamente mucho más densa, por supuesto, pero creo que hemos puesto, al menos en antecedentes, a mucha gente. A veces las monarquías tenían muchas más cosas apasionantes que no se cuentan, ¿no? Exactamente, como yo digo, la historia no solamente es una sucesión de guerras y de batallas, sino de muchísimas más cosas en las que nuestra compañera Marrey, doctora en farmacia y autora de este libro, ha querido investigar con toda la pasión y con toda la objetividad, que es lo importante. Te invitamos muy pronto a esta casa en penumbra, pero espero que acogedora, de Milenio 3. Yo encantada siempre. Muchas gracias, Iker. Un abrazo más. Y nosotros no terminamos, que seguimos y esperamos vuestros mensajes 7640 ahora en torno, aunque había muchos, ¿verdad, Carmen? Había algunos terroríficos de la monja de Ágreda, por ejemplo, de Carlos II, ya ni me imagino que estarán llegando. Queremos, por supuesto, convocaros en esta parte final, en este cuarto de la final, para ese 25J, donde va a haber algo increíble, ¿no? Hemos recibido, para que sepáis, corresponsalías Tailandia, Zaire, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Chile, más de 1.500 grupos de personas, radioaficionados, el ejército, la legión, radiotelescopios, observatorios, marinos, militares, pilotos, todos, por supuesto la policía, y me dice Katia que si va en helicóptero vas a ir tú, ¿eh? ¡Qué envidia! El cielo de Madrid esa noche. Para eso. ...25 de junio... Alerta 2004... Pues que ya estamos preparándolo todo, que todavía teníamos por aquí espectros de Carlos II, de Felipe IV, de la monja de Ágreda, de Alfonso X. Hemos aprendido, Carmen, ¿eh? Vaya recorrido por la historia de las monarquías, ¿eh? Hemos aprendido muchísimo. Incluso algunos nos dicen, algunos amigos que estudian historia, que había que tener una asignatura que se llamara Milenio 3. Oye, pues nada, dentro de poco, Carmen, tenemos con bata blanca y delante de la pizarra dando misterios. No, yo soy más de calzarme las botas e ir a buscarlos. 7640, palabra milenio.